Ahora él dice que nunca planteó la dolarización cuando era uno de los elementos centrales de su programa electoral, junto con la reducción del gasto público para controlar la inflación. Ahora dice que se ha propuesto una competencia de moneda dentro del país, lo cual me parece mucho más adecuado. Es decir, una competencia de monedas, una competencia en la cual pues el propio Banco Central argentino tenga incentivos, ¿no?, para poder reducir esa emisión monetaria y por lo tanto evitar esa devaluación, pero lo que se ha producido al fin y al cabo es una devaluación. Entonces, en esta competencia entre monedas, lo que plantea Milei es que es probable que se llegue a imponer el dólar, pero que su intención no era dolarizar la economía, ¿no? A ver, esto hay que tener muy claro una cuestión. La dolarización se ha puesto en una especie de altar y la dolarización, sobre todo en el corto plazo, tendría problemas graves para la economía argentina en el caso de que pudieran dolarizar, porque en la práctica la moneda oficial es en la que se cobran los impuestos y con la que se paga el gasto público. Entonces, hay muchos argentinos que no podrían pagar sus impuestos en dólares, evidentemente, ¿no? Otros no estarían dispuestos a pagarlos en dólares, aunque los tuvieran, porque en su mayoría los tienen en el extranjero, con lo cual no los van a traer para pagar impuestos, ¿no? El resultado es que la recaudación fiscal sufriría aún más y el Estado, hasta que resuelva ese problema, tendría que pagar el gasto público en una moneda que no recauda y que no puede emitir, que no tiene, que es el dólar. Entonces, ¿cómo consigues esto? Pues obteniéndolo de fuera, mediante un préstamo gigantesco de dólares, bien del Fondo Monetario Internacional o bien del propio Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, a través de una línea de swaps o de intercambio de divisas. A partir de ahí, lo que tendría que hacer Argentina sería poner impuestos a las exportaciones, se realizan en dólares, para ir pagando ese gasto público, para ir financiando y para ir devolviendo esos préstamos en dólares, porque los dólares no te los regalarían. Pero esto no parece factible y a medio plazo evidentemente no sería una buena idea, porque generas un problema grave para la propia competitividad de tu propia economía si estás poniendo impuestos. Otra opción es hacer privatizaciones. Pero claro, si las privatizaciones las vas a hacer a dedo y se las vas a entregar a determinados gestores, amigos de Wall Street, no quiero mirar a nadie, señores de BlackRock, para que de alguna manera intercedan en la concesión de estos préstamos, bueno, pues esto puede ser una herramienta política, pero desde luego choca frontalmente con las ideas de la libertad. Se puede renunciar a una política monetaria propia, ligando una moneda, tu moneda a lo que haga el dólar, pero eso permite obtener ingresos emitiendo y también con los intereses de las reservas en otra moneda. Pero eso es establecer una disciplina cambiaria, no es liquidar la moneda propia. ¿En qué sí está teniendo éxito Milei? Pues a la hora de contener la inflación. Evidentemente todavía salta la inflación, pero la está conteniendo. ¿Cómo? Con la motosierra, recortando el gasto público. El problema es que en una sociedad clientelar que depende fundamentalmente del gasto público, si tú recortas el gasto público, la gente empieza a morirse de hambre. Entonces es que la tasa de pobreza se ha disparado 20 puntos en los últimos 2 meses, hasta alcanzar el 60%. Todo esto acompañado por esa devaluación drástica del peso, que en realidad es lo contrario de cambiar pesos por una moneda fuerte, como el dólar. Esto va a complicar la lucha contra la inflación, porque los productos importados serán más caros. Claro, a lo que apuesta Milei es que los ciudadanos argentinos no puedan comprar productos de fuera. Y esto, bueno, pues es un problema social y puede generar un caos importante. Entonces, tras un periodo caótico, una Argentina menos inestable debería volver a crecer con un superávit fiscal, si lo mantiene, y entonces podría empezar a tener reservas positivas en dólares, pero esto es un camino de espinas, y en ese momento la dolarización, que ya sería factible, entonces ya no la querría nadie, porque ya se habían producido los ajustes y nadie querría dolarizar. Es importante entender que no hay fórmulas mágicas. Los excesos de décadas no se arreglan en pocos meses, y cuando se hacen incluso en pocos años, el coste social, el coste económico y el coste político es enorme. Milei se está dando cuenta de eso, y a lo mejor por esa razón se está acercando a un ejército que hace pocos meses aborrecía, seguramente porque necesite que le proteja en el futuro. Cuidado con la inestabilidad social en Argentina, porque Milei puede acabar siendo un juguete roto. Dios no lo quiera, yo espero que no sea así. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar allí nuevamente. Ahora vamos con este segundo capítulo de Vea cómo ve España a Milei. Ayer les presenté a un periodista de izquierda español que opinó sobre Milei y luego al final, para matizar, puse un segmento de humor. Les dejo el enlace aquí debajo para que vean el capítulo de ayer, que por cierto tuvo muchas vistas y estoy muy contento con eso. Bueno, ahora les acabo de mostrar a este periodista, en este caso de derecha, también español, y vamos a analizar lo que dice. Dijo, textual: Milei está controlando la inflación con la motosierra, cortando el gasto público, pero en una sociedad que depende del gasto público, si corta
corta, la gente empieza a morirse de hambre. Bueno, acá hay un error muy típico de percepción de los españoles en general, de lo que es una sociedad clientelar. Esto yo lo vengo notando hace tiempo, digamos, con gente que conozco aquí y demás, y me he dado cuenta que tienen una percepción complicada y errada además. Claro, bueno, acá estamos en la Unión Europea tiene un banco central, que es el que emite la moneda de toda Europa, que es el euro, y entonces, bueno, todo va viento en popa. Aunque ellos crean que no. Claro, evidentemente no es lo mismo que un país solo pelee por su economía y contra otros, que un conjunto de países que cuando tienen un problema enseguidita bajan ayudas y dinero desde la Unión Europea. Muy bien. El gasto público tiene que ver justamente con la obra pública, es decir, con la mantención de hospitales, universidades, subsidios a la energía, cosa que acá justamente lo hacen en España a través de la Unión Europea. Por eso les digo que los españoles no tienen ni idea de lo que es, digamos, el gasto público. O tienen un error de percepción, en realidad no es que no tienen idea. Muy bien. Y algunos también se hacen los tontos. Muy bien. Sociedad clientelar, en realidad, sería una sociedad, digamos, en la que el Estado le brinda una ayuda o un plan, como se dice en la Argentina, sin pedirle nada a cambio. Cosa que aquí en España también pasa. Voy a dar un ejemplo puntual. Aquí la gente que está o estuvo enganchada al tema de la droga recibe una paga, una ayuda, que se llama mínimo vital, y lo reciben de por vida y sin que el Estado les pida nada a cambio. O sea, no hay ninguna contraprestación. Esta gente es como si estuviera jubilada de haberse drogado. Es una cosa absolutamente increíble, pero ocurre aquí en España. Muy bien. La pobreza en Argentina se disparó por una devaluación que disparó la inflación y la recesión que empuja al desempleo. Esto viene de arrastre. Obviamente no es culpa toda de Milei, naturalmente que no. Muy idiota tendría que ser yo para decir que todo esto que se está viviendo es culpa de Milei. Acertó el periodista cuando dijo que hay décadas de malas políticas, también hay décadas de recesión y de no reactivación de la economía, porque se han hecho políticas de alianzas internacionales pésimas y se siguen haciendo. En su momento fue, y yo lo dije, Cristina Kirchner con Venezuela, y ahora este muchacho Milei con Israel. Digamos que no son los mejores aliados para la Argentina, según mi criterio. Este periodista, Lorenzo Ramírez, dice más adelante: a lo que apuesta Milei es a que los argentinos no puedan comprar productos de afuera. Bueno, le recuerdo al periodista que, y a la audiencia de paso, que Milei hace un mes y algo había propuesto importar alimentos, o sea, que Argentina comprara alimentos en el extranjero. Dejo el enlace de ese video también, por cierto, por si algún distraído o nueva audiencia no vio aquel video, que lo vea. O sea que según la teoría de este periodista de economía, Lorenzo Ramírez, Milei está apostando a que la gente no pueda comprar comida. No, es un error garrafal. Y acá viene algo un poco más grave, quizás, que dice este periodista. Milei se está acercando a un ejército que hasta hace poco aborrecía, para proteger la inestabilidad social. Bueno, aclaración 1. Milei nunca aborreció al ejército. De hecho, su vicepresidenta es hija de un militar. Y la verdad es que si está acercándose al ejército para controlar, digamos, el posible estallido social, bueno, estamos en el fondo del mar, porque lo que quiere decir eso es que va a reprimir y va a reprimir a los tiros. La verdad, muy mal asunto. Cierra diciendo: cuidado con la inestabilidad social en la Argentina. Y sí, viste, cuando la gente tiene hambre, tiene la mala costumbre de estallar y pedir la cabeza de sus gobernantes. Desde la Revolución Francesa a hoy ha sido así, Lorenzo. Bueno, por mi parte nada más. Déjenme comentarios abajo, eso es muy importante.
compartan este enlace con sus amigos y díganles que se suscriban al canal, que así me dan una manito, que ya tengo más de 500 suscriptores y quiero llegar a los 1000 en cuanto antes, pero eso depende de ustedes. Le dicen a todo bicho que camina que se suscriba a este fabuloso canal. Bueno, hasta luego, muchas gracias, hasta el próximo video.